Dice la palabra del Señor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. And it says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts cleansed, purified from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. And let us consider one another in order to stir up love and good works. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes en este aniversario de la iglesia I'd like to share with you this morning in this anniversary of the church cómo debe ser nuestra comunión en la presencia de Dios. how our communion should be in the presence of God. Cuando leemos los textos que hemos mencionado y hemos acabado de leer en Hebreos, When we read the scriptures that we just read in the book of Hebrews, encontramos que el escritor aquí hace 4 afirmaciones extraordinarias y reveladoras. we find that the writer makes 4 affirmations. that La are primera afirmación que nos hace la palabra es: acerquémonos a Dios. The first affirmation is, let us draw near to God. La segunda palabra es: mantengamos la profesión de nuestra esperanza. The second word is to maintain the assurance of our faith. La tercera afirmación es: considerémonos unos a otros. The third affirmation is to consider one another. Y la cuarta afirmación: no dejemos de congregarnos. And the fourth one is not to forsake assembling. Miremos que de una forma muy especial cómo el Señor nos ministra a través de estas 4 afirmaciones en esta mañana. Let us look in a special way how the Lord ministers to us through these 4 affirmations. Son palabras de advertencia, These are words that are a warning, también si cabe la palabra de exhortación, but also the word to exhort. y nos indica privilegios, deberes y responsabilidades en la presencia de Dios. And it indicates privileges, things that we must do in the presence of God, and responsibility. Esta palabra nos enseña que no podemos avanzar como una tortuga, This word teaches us that we cannot move forward as a turtle, ni podemos correr como una liebre, nor can we run as a rabbit. pero sí podemos ir momento a momento dependiendo de Dios en el paso que damos. But we can go moment after moment depending on God in every step that we take. Esta palabra nos revela que necesitamos espiritualmente hacer un ejercicio continuo, permanente y perseverante. This word teaches us that we need to exercise continuously, permanently, and persevere Para desarrollar nuestras facultades y nuestra madurez espiritual. to develop our abilities and spiritual maturity. Algunas veces hay personas que dicen: yo voy a esperar el tiempo. Sometimes there are people that say, I'm going to wait for the time. El tiempo dirá las cosas. Time will tell. Voy a esperar en un tiempo. I'm going to wait for a period El of time. tiempo podrá emparejar las cosas. Time will settle things. Y nadie que ha dependido del tiempo ha hecho algo. And no one that has depended on time itself has done anything. O sea, no podemos usar el tiempo como una excusa para decir el tiempo será testigo. Which means we cannot use time as an excuse to say that time will be a witness. O al tiempo voy a hacer lo que tengo que hacer. Or in time I will do what I need to do. Es verdad que la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. It is true that the Bible says that there is a time for everything under the sun. Pero cuando se refiere a hacer lo que tenemos que hacer para Dios, But when it refers to the things that we need to do for God, no podemos excusarnos ni escondernos detrás del tiempo. we cannot excuse ourselves or hide ourselves behind time. Porque el tiempo no ayuda a nadie. Because time does not help anyone. El tiempo nunca ha ayudado a alguien. Time has never helped anyone. Es más, en esta mañana dije al comenzar la participación
In fact, this morning as we started, que este año ha pasado muy rápidamente. I said that this year passed too fast. Si nosotros esperamos el lapso del tiempo para hacer cosas para Dios, If we wait for a lapse of time to do things for God, vamos a observar que cuando pensamos de esa manera, nunca hacemos nada efectivo para Dios. we're going to observe that when we think this way, we will never do anything effective for God. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos invita a su presencia. Yet the Bible says that God invites us to His presence. Somos invitados a diario a disfrutar de la presencia de Dios. We're invited daily to enjoy of the presence of God. Con la palabra afirmativa, acercaos a Dios, With the affirming word to come near God, implica que tenemos que hacer algo. it implies that we need to do something. Dios desea manifestarse y revelarse a nuestra vida. God desires to manifest and reveal Himself to Pero our lives. hay algo que tiene que ver con nosotros mismos. But there is something that has to do with us. Acerquémonos a Dios. Let us draw near God. Significa que tenemos que hacer algo. Means that we have to do something. O sea, toda la obra de Dios So all the work of God está a punto de desarrollarse, about to develop, pero dependemos de nuestra actitud frente a Dios. but we depend on our attitude before God. Acerquémonos, dice a Dios. It says, let us draw near God. A Él es quien tenemos que aproximarnos. To Him is the one that we need to come closer A Él es to. quien tenemos que dirigirnos y a Él es quien tenemos que buscarle. To Him is the one that we need to come to and seek. ¿Qué significa acercarse a Dios? What does it mean to draw near God? ¿Significa que hay algún lugar geográfico en la tierra que yo tenga que viajar para yo encontrar a Dios en ese lugar? Does it mean that there is a place on the earth that I need to travel to find God in that place? ¿Que yo tenga que viajar miles de kilómetros para encontrar a Dios en un lugar determinado? Does it mean that I have to drive or travel thousands of kilometers to reach God at a certain place? Miremos por un momento que cuando el hombre y la mujer fallaron ante Dios, fueron echados de su presencia o de la presencia de Dios. Let us look for a moment that when man and woman were casted out, they were casted out of the presence of God. Él fue echado del huerto del Edén. He was casted out of the Garden of Eden. Pero a través de Jesús puede regresar todo hombre y mujer a la presencia de Dios. But through Jesus, every man and woman can return to the presence of God. El acercarnos a Dios no tiene que ver con distancia. To come to God has nothing to do with distance. No es que Dios está lejos de nosotros It is not that God is far away y que from nosotros us. tenemos que caminar miles de millas para encontrarse con Dios. And that we need to walk thousands of miles to reach God. Es muy importante saber que la aproximación que existe entre Dios y nosotros It is important to know that the proximity that exists between God and us, no es una distancia física, it is not a physical distance, ni debemos de pensar que Dios esté lejos de cada uno de nosotros. nor should we think that God is far away from each one of us. Algunas veces actuamos como si Dios estuviera lejos y distante de nuestra vida. Sometimes we behave as if God was far away and distant from our Quiero lives. decirle en esta mañana, Dios no está lejos de nadie de nosotros. I like to say this morning that God is not far away from any one of Dios us. está aquí a través de su espíritu moviéndose en esta mañana. God is here through His Spirit moving this morning. Y la cercanía que hablamos de la distancia de Dios, And the closeness that we're talking about as a distance to cuando God, Dios nos dice que nos acerquemos a Él, when God says to come near Him, habla de una relación, He's speaking about a relationship. habla de una intimidad. He's speaking about intimacy. Yo no puedo abrazar a alguien desde lejos. I cannot embrace someone from far away. Puede ser que está cerca mío, It can be, the person can be close to me, pero no lo suficiente para darle un abrazo. but not enough to give them a hug. La palabra acerquémonos a Dios va mucho más allá del hecho de una distancia. The word come near God goes beyond a distance. Nos habla de una rica relación con Dios It diariamente. speaks of a rich relationship with God daily. Una relación de el hombre de la mujer con Dios A relationship of a man or woman with God. de una manera cercana y de una forma próxima. In a way that is of
closeness and proximity. Acerquémonos a Dios tiene que ver con confianza. Let us come near God has to do with trust. Yo no me puedo acercar a alguien que no tenga confianza. I cannot come close to someone that I do not trust. Tiene que ver con una expresión manifestada de amor. It has to do with a manifested expression of love. No me puedo acercar a alguien que realmente no me ama. I cannot come close to someone that does not love me. Entonces la palabra acercaos a Dios tiene que ver confianza. So the word come near God has to do with Tiene que trust, ver con amor has to do with love, y tiene que ver con intimidad. and has to do with intimacy. O sea, si permites pasar diariamente con Dios relación de intimidad, So if you want to have a daily relationship of intimacy with God, hay personas que pasan semanas y meses sin jamás conversar con Dios, there are people that spend weeks and months without ever talking to God, sin jamás obedecer a Dios. without ever obeying God. En esta mañana, en este mediodía, Dios nos está ministrando y dice, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer This midday, this morning, God is ministering to us and saying the first thing that you and I need to do es determinados a acercarnos a Dios. is to be determined to come near God. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. The Bible says come near to God and He will come near to us. O sea, la Biblia nos dice claramente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. The Bible says clearly come near to God and He will come near to us. Dios siempre está en el mismo lugar. God is always in the same Pero place. cuando yo me acerco a Dios, But when I come near God, yo voy a tener la experiencia de que Él también está cerca mío. I'm going to have the experience that He is also near me. Un mayor acercamiento con Él The greater proximity to Him, implica una mayor relación con Él. the greatest closeness, it implies the greatest Y relationship esa with Him. relación con Él And that relationship with me Him va a hacer entender de una forma clara y directa, is going to make me understand in a clear and direct way, experimentar la segunda afirmación del libro de Hebreos acerca de la comunión de la presencia. to experience the second affirmation of the book of Hebrews about the presence. Experimento intimidad, amor y confianza en Dios. I experience intimacy, love, and trust in God. Y eso me ayuda a experimentar la segunda afirmación que Dios me revela por esta palabra. And that allows me to experience the second affirmation that God reveals through Y His la word. segunda afirmación es que debemos de vivir por fe. And the second affirmation is that we must live by faith. Porque dice, mantengamos firme, And it says, be assured, sin fluctuar, without fluctuating, la profesión de nuestra the esperanza. profession of our hope. No hay esperanza si no hay nivel de fe en nuestra vida que nos acercó a Dios. There is no hope if there is not a level of faith in our lives towards God. Quizá nos gustaría que una experiencia espiritual nos levantara del lugar donde estamos sentados. Perhaps we would like a spiritual experience to lift us up from the place where we are seated. Algunos piensan que tendrán que ser transportados a otro territorio. Some think that they have to be transported to another territory. Pero yo quiero decir que todo comienza con un nivel de fe en nuestra vida de acercarnos a Él. But I want to say that everything begins with a level of faith in our lives to come near Him. La palabra mantengamos firmes sin fluctuar. The word to remain firm without fluctuating, La profesión de nuestra esperanza the profession of our faith, implica que necesitamos fe para mantenernos firmes. it implies that we need faith to stand firm. O sea, no podemos ir a la herencia celestial So we cannot go to the heavenly inheritance si no somos capaces de caminar día a día dependiendo por fe en Dios conforme su palabra. if we're not able to walk day after day depending on God and His word. El Señor nos habla cada día más a través de su palabra. The Lord speaks to us each day more through His word. Y la Biblia nos dice que nos mantengamos firmes. And the Bible tells us to remain firm. No podemos fluctuar en nuestra relación y en nuestra fe con Dios. We cannot waver in our relationship with God. La palabra que hemos mencionado y estamos leyendo en esta mañana de Hebreos dice usa una palabra más y dice la palabra aferrar, que nos debemos de aferrar. And the word that the book of Hebrews uses is let us hold fast. Dice aferrémonos, Let us hold fast. pero también dice aferrémonos a nuestra profesión de fe y esperanza. And it says let us hold fast the confession of our hope. Nuestra fe es una profesión. Our faith is a confession. ¿Sabes cómo podemos adquirir una buena profesión?
Do you know how we can acquire a good profession? Es teniendo conocimiento de lo que vamos a ser capaz de hacer en esa preparación para una determinada labor. Is in having knowledge in what we're going to do for a determined labor or Si work. la Biblia dice que los caminos del Señor o esta relación de fe es una profesión, If the Bible says that in the walks of the Lord or the walk of faith it is a tenemos profession, que tener conocimiento para saber entender en la dimensión de la fe con relación a nuestra relación con Dios. we need to understand in the dimension of faith in regards to our relationship with God. Y realmente la profesión de nuestra fe tiene diferentes ramificaciones que va a hacer para bendición de nuestra vida. And the profession of our faith has different ramifications in what it's going to do in our lives. Por lo tanto, espera y todo te saldrá bien. Therefore, wait and everything will go well. ¿Cuándo podemos esperar? When can we wait? ¿En qué manera podemos esperar? In what matter can we wait? A menos que no tengamos una fe totalmente depositada, no lo que tú y yo hagamos, sino lo que Él puede hacer por nosotros. Unless we have a faith that is totally deposited, not in what you and I do, but in what He does for us. También la Biblia nos menciona en este pasaje que tenemos que exhortarnos unos a otros. The Bible also mentions in this scripture exhorting one another, Nos debemos de exhortar al amor y a las buenas obras. exhorting to love and the good works. Mira lo que dice la Biblia: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. The Bible says considering one another to exhort to good works. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Church, we have a great responsibility before God. La responsabilidad no solamente es con Dios, sino el uno para con el otro. The responsibility is not only with God, but with one another. Dios ha puesto en nuestra mano también el bienestar de otras personas. God has placed in our hands also the well-being of other people. Y nos hará responsable por ello And también. He has made us responsible for them as well. Responsable por mi relación con Dios. I'm responsible for my relationship with Y God. responsable de cómo yo considero a otro que está a mi lado. And responsible also how I consider others that are next to me. Por eso que una de las afirmaciones que este pasaje nos está enseñando That is why one of the affirmations in the scripture and what is mentioning es que tenemos que ser claro, transparente y responsable en velar los unos por los otros. is that we need to be clear, transparent, and responsible to look out for one another. La Biblia habla acerca de un incidente que no fue la mejor respuesta ni le fue la mejor pregunta. The Bible speaks about an incident that was not the best answer or the best question. La Biblia menciona a Caín como el primer asesino registrado en la Biblia, The Bible mentions Cain as the first murderer in the Bible, matando a su propio hermano. killing his own brother. No consideró a su hermano. He did not consider his brother. Entonces, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano?, So when the Lord asked him, "Where is Abel your brother?" Caín responde a Dios Cain answers God. y lo hace en tres maneras en forma de pregunta. And he does it in three ways, in a way of a question. Número uno, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Number one, am I my brother's keeper? Número dos, ¿por qué me preguntas por mi hermano? Number two, why are you asking me about my brother? Y número tres, And number three, es que yo también tengo que responsabilizarme de él en mi vida y por él. am I also responsible for him in my life and also for him? ¿Sabes algo? Que Dios nos hace responsable a nosotros de cómo actuamos ante Dios y ante los demás. Do you know that God makes us responsible on how we behave before God and others? ¿Sabe que Dios nos hace responsable por la vida de otra persona también? Do you know that God makes us responsible for the lives of other people as well? ¿Sabe que Dios desea que seamos responsables ante Él Do you know that God desires that we're responsible before Him y ante los hombres por nuestra vida y nuestro testimonio? and before men through our life and testimony? Por nuestro ejemplo, por nuestras palabras. By our example and words? ¿Sabes que una palabra puede destruir a una persona? Un ejemplo puede acabar con un individuo. Do you know that a word can destroy a person, an example can destroy an individual? ¿Sabes que una palabra de ánimo la puede levantar y una palabra de desánimo la puede destruir? Do you know that a word of encouragement can lift up a person and a
word of discouragement can destroy. Debemos de ser responsables para exhortar a la gente, We need to be responsible to exhort people, para corregir a las to personas, correct people, pero animarlas diariamente en su caminar en Cristo. but also to encourage them daily in their walk in Christ. Es que algunas personas, siendo cristianos, tienen en cierta manera un mal efecto sobre su propia vida. Is that certain people, even though they're Christians, they have a bad effect over their own lives. La Biblia dice que debemos de considerarnos. The Bible says that we must consider one another. Y eso es una manera realmente correcta que la Biblia nos da para que podamos vivirla y experimentarla. And that is the correct way that the Bible gives us so that we can experience and live it. Tú no sé si has experimentado que la presencia de otros cristianos I don't know if you have experienced that the presence of other Christians te puede motivar a ti o te puede animar a ti a ser mejor de lo que eres, can motivate or encourage you to be better than the person that you are. a poder desarrollarte y crecer mejor de lo que te has desarrollado. To be able to develop and grow better than what you are growing and developing. Pero las actitudes incorrectas de algunos cristianos te hacen retroceder en tu búsqueda con Dios. But the incorrect attitudes of certain Christians make you step back in your attitude towards Por God. eso en el acercarnos de Dios, el vivir por fe nos dice que tenemos que considerarnos. That's why to come close to God, to live by faith, says that we need to take each one into Ahora, account. la palabra que Dios o la palabra que nos revela en este pasaje en cuanto a buscar la comunión de la presencia de Dios, Now, the word that is revealed in this scripture in seeking the presence, the communion with the presence of God, dice que una manera de considerarnos es estimularnos los unos a los otros. it says that one of the ways that we can consider one another is to encourage one another. Bíblica y escrituralmente, ¿qué significa el estimularnos unos a otros? Biblically, what does it mean to encourage one another? Significa animarnos los unos a los It means otros, to encourage each other, amarnos los unos a los to otros love one another, y hacer buenas obras que traigan gloria al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. and to do good works that bring glory to God Almighty. Cuando tú animas a otra persona a continuar adelante, le estás estimulando en su vida espiritual. When you encourage a person to move forward, you're encouraging them in their spiritual life. O sea, te consideras y consideras a otros como llamados de Dios. Which means you consider yourself and you consider others as called by God. Pero vas a animar a otros para que sigan adelante. But you're going to encourage others to continue to move forward. O sea, estamos ya en la tercera afirmación. So we're in the third affirmation. Pero viene una cuarta afirmación, But there is a fourth affirmation. que aquí es cuando tenemos que tener cierto cuidado para comprender correctamente. And here we have to have certain care to understand Y correctly. dice esta escritura, no dejamos de congregarnos. And this scripture says, not forsaking the No assembling. dejar de congregarnos. Not forsaking the assembling. La cuarta afirmación dice la Biblia, no dejes de congregarte. The fourth affirmation, the Bible says, do not stop assembling. Aquí nos está hablando de una afirmación muy evidentemente que necesitamos comprenderla. Here is speaking about an affirmation that we need to understand. Es un indicio claramente que nos está mostrando algo importante. It is showing us something important. Necesitamos realmente entender que nos necesitamos mutuamente. We need to understand that we need one another. Necesitamos participar de los cultos en la iglesia. We need to participate of the services in the church. Para algunos el hecho de congregarse es como un mal quizás que ven de todos los días congregarse. To some, to congregate is something that they don't see. O sea, cuando el círculo de la familia espiritual So when the circle of the spiritual family, es realmente importante la relación de los unos con los otros. it's truly important the relationship with one another. Es decir, cuando la gente no quiere congregarse Which means when people do not want to congregate, o no siente de congregarse, or they do not feel like es congregating, porque hay un indicativo que el espíritu de enfriamiento ya comenzó a activarse sobre él o sobre ella. this is an indicator that the spirit of coldness has begun to activate over this person. ¿Sabes algo? Algo que los cristianos siempre han hecho, You know something that Christians have always done, histórica y bíblicamente, historically and biblically, es que siempre se han reunido para
adorar a Dios, is that they have always gathered together to worship para God, orar en su to presencia, pray in His presence, para escudriñar las escrituras, to seek the scriptures, para cantar himnos y salmos a su nombre. to sing hymns and songs to His name. Esto se ha hecho desde el día de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo con poder y gloria. This has been done from the day of the Pentecost when the Holy Spirit was outpoured. O sea, cuando tú y yo nos convertimos en cristianos verdaderos y nacidos, So when you and I become true Christians born again, debe de haber una atracción el uno para con el otro. there must be an attraction one to the other. Yo tengo que ser atraído por tener comunión con mi hermano y mi hermana en la fe. I must be attracted to have communion with my brother and sister in the faith. Si yo no siento comunión con mis hermanos y hermanas en la fe, algo está funcionando mal, no en ellos, sino en mí. If I don't feel fellowship with my brothers and sisters in the faith, then something is going wrong. Not with them, but with Yo me. creo que la iglesia es una asamblea. I believe that the church is an assembly. La iglesia de Dios está constituida por hombres y mujeres nacidos y perdonados por medio de Cristo. The church is constituted by men and women that have been born again and forgiven by Christ. Quiero decirte en esta mañana, no nos congregamos como una costumbre. I want to say this morning that we do not congregate as a tradition. No hacemos esto por una costumbre We do not do this as it was something that is que usual, no a podemos tradition, superar en nuestra vida. that we cannot overcome in our lives. Lo hacemos porque hay motivo para congregarnos como asamblea y como iglesia en la presencia de Dios. We do it because there is a motive to congregate as an assembly and as a church in the presence of God. La iglesia no son estas paredes. The church is not the wall. La iglesia eres tú y soy yo. The church is you and I. Y la palabra iglesia, que es eclesia, significa asamblea. And the church and the word church, which is ecclesia, means assembly. Yo soy parte de la iglesia, I am part of the church, pero no soy la iglesia. but I am not the church. No sé si me entiende lo que quiero intentar explicar. I don't know if you understand what I'm trying to explain. Soy miembro de la iglesia, I am a member of the church, pero un brazo no constituye el cuerpo completo. but one arm does not constitute the entire body. Soy miembro de la iglesia, I am a member of the church, pero un dedo no constituye el cuerpo completo. but a finger does not constitute the entire body. Entonces, cuando yo me reúno en asamblea en un templo como este, So when I gather together as an assembly in a temple like this, en el templo se reúne la iglesia. in the temple gathers together the El church. templo no es la iglesia. The temple is not the church. Es el lugar donde se reúne la iglesia en su casa espiritual. It is the place where the church gathers together in their spiritual house. Y lo que tú has leído en la semana en tu casa, lo que tú has estudiado en la palabra en tu casa, And what you read throughout the week at home, what you studied at home, vienes para que en una asamblea tú puedas oír la palabra que se está leyendo. you come so that in an assembly you can hear the word that is being taught. Es decir, yo quiero decir algo importantísimo, muy importante, que es la palabra en primer lugar. So I want to say something that is very important and is in the first place. La gente se siente bien reunirse con gente que es igual a él o a ella. People feel well to come together with people that are just like them. O sea, es perfectamente normal que nos congreguemos. So it's perfectly normal that we congregate. Es anormal que no nos congreguemos. It is abnormal that we do not Es congregate. perfectamente normal que asistamos al templo para unirnos con la iglesia. It is perfectly normal that we come to the temple to gather together as a church. Es anormal que no nos reunamos. It is abnormal that we do not Lo que gather vamos a together. hacer, lo que vamos a hacer en los altares de adoración What we're going to do in the altars of worship es fortalecer cada miembro de la iglesia is to strengthen every member of the church para que cada miembro sea fortalecido so that every member is strengthened en el fluir de la iglesia in the flowing of the church. y en la iglesia no tengamos miembros debilitados, And in the church we do not have members that are weakened, sino miembros fortalecidos. but members that are strengthened. Si hay un miembro debilitado en el cuerpo, If there is a member that is weakened in the body, el cuerpo entero siente el efecto de ese miembro que está debilitado o adolorido. the entire body feels the effect of that member that is
is in pain or weak. Pero si ese miembro es fortalecido en la semana, But if that member is strengthened during the week, cuando se congregue con otros que es parte de la iglesia, será un miembro fuerte. when it congregates with others that are part of the church, it will become a strong member. Y eso constituirá una iglesia fuerte en Dios. And this will constitute a strong church in God. O sea, necesitamos entender esto. So we need to understand this. Mire, no sé si usted alguna vez miró este ejemplo. I don't know if at any time you saw this example. Mire este ejemplo. Look at this example. En una selva In a jungle, hay animales de toda clase. there's every type of animal. Animales sumamente salvajes There is very y animales sumamente apacibles. there is animals that are. Ahora, no estoy diciendo ni estoy comparando que usted sea uno de ellos. I'm not saying, and I'm not comparing you to one of them or saying that you're one Pero of them. cuando hay sed, But when there is, yo no sé si alguna vez usted vio algún documental de animales en la selva, I don't know if you ever saw a documentary of animals in the jungle, pero cuando hay sed but when there's thirst y hay agua, and there's water, usted va a ver que todos los animales salvajes están bebiendo el agua. you're going to see that all the savage animals are drinking the water. Ahí no hay ningún enemigo, ahí todos beben agua. There is no enemy. There is everyone is drinking Lo water. mismo el león que el oso, que la jirafa, que el mono, todos beben agua. The lion, the giraffe, the monkey, they're all drinking the water. Porque hay una necesidad de sustentar su necesidad del agua. Because there is a need to sustain their need for water. Y ahí no existe ni una otra cosa. And there is nothing else there. Ahora bien, ¿qué quiero decir con este ejemplo y por qué el pastor pone este ejemplo? Now, what do I want to say with this example, and why, Pastor, do you use this example? ¿Es que acaso algunos de nosotros somos salvajes a otros? Is it that any one of us is savage against others? No, estamos entendiendo que si un animal salvaje rompe ese patrón de conducta, No, we're understanding that if a wild animal breaks this pattern of behavior, eso nos da a indicar que no podemos subsistir solo para poder alimentar nuestra vida. this shows us that we cannot exist only to maintain our lives. Y necesitamos como iglesia And we need, as a church, su ser sustentado por la palabra de vida, to be sustained by the word of life, alimentado por la palabra de vida, to be fed by the word of life, para que no tengamos enemistad el uno con el otro, so that there is no enmity between one with the other, sino que lleguemos a la madurez que no puede desarrollar el instinto un animal, but that we can reach the maturity that animals by instinct cannot develop, pero sí puede desarrollarlo una mente de un ser humano creado a imagen y semejanza de but Dios. a mind of a human being can develop it because it was created to the image and likeness of God. Cuando nos acercamos en la comunión de la presencia de Dios, When we come close in the communion of the presence of God, no debe de existir ninguna rivalidad el uno para con el otro. there should not be any rivalry one with the other. No pueden existir enemistad el uno para con el otro. There cannot be enmity between one Nadie and the se other. debe ver superior al otro o menor al otro. No one should look at themselves like they're higher or less than Estamos the other. en la comunión de los santos, We're in the communion of the saints. que en la semana hemos sido fortalecidos en nuestra búsqueda personal con Dios, That during the week we were strengthened in our personal seeking of God. y que ahora estamos bebiendo de la fuente de agua que es la revelación de la And palabra. that now we're drinking out of the fountain of water that is the revelation of the word. A un mayor nivel de revelación, To a greater level of vamos a revelation, entender propósito, voluntad y diseño de Dios en nuestra we're vida. going to understand the purpose, the design, and the will of God in our lives. Yo quiero que usted entienda que somos pueblo de Dios. I want you to understand that we are the people of God. Y estamos al lado de un manantial de agua pura que es la presencia de Dios. And we're next to a fountain of pure water that is the presence of God. Estamos reunidos donde fluye el agua que salta para vida eterna. We're gathered together in a place where the water that jumps for eternal life flows. No podemos ser sectarios ni individualistas. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. We cannot be individuals alone because we must understand that we're part of a body. El otro día yo estuve hablando acerca del buen pastor. The other day I was speaking about the good shepherd. Y una de las cosas que leí mientras estudiaba esto And one of the things that I read as I studied this es que quienes crían ovejas, is that those that raise sheep, quienes saben de rebaños those that know about the y quienes flock, crían ovejas, and those that raise the sheep, saben muy bien
They know very well. que una oveja enferma They know that a sick sheep es la única que rehúye a estar con el rebaño. is the only one that tries to stay away from the flock. Escuche bien, una oveja enferma A sheep that is sick es la única que no quiere estar en el rebaño. is the only one that does not want to be with the flock. Va de un lugar a otra, Goes from one place to the other. solo y se esconde detrás de las cosas y de los arbustos. Hides behind things and behind the bushes. Y finalmente una oveja sola muere porque no sabe la capacidad de subsistencia para vivir. And ultimately, a sheep that is by itself dies because it does not know what it needs to Pero live las on. ovejas sanas But the sheep that are quieren healed, estar donde hay ovejas sanas. the sheep that are healthy, they want to be with sheep that are healthy. as Las well. ovejas sanas Those sheep that are quieren healthy, estar donde hay más ovejas they want to be where there is more sheep. para poder entender que son parte de un rebaño To be able to understand that they are part of a flock. y que hay un pastor que los apacienta y les da alimento. And that there is a shepherd that feeds them. And Es takes decir, care of nos them. necesitamos. Lo segundo es entender que nos necesitamos los unos de los otros. So the second thing is to understand that we need one another. El día que una persona diga yo no necesito de nadie en la iglesia, es una oveja enferma. The day a person says that they don't need anyone in the church, it's because they are a sheep that is ill. Y la oveja enferma And a sheep that is sick rehúye estar con las demás ovejas. keeps away from the other sheep. Cuando usted escucha, yo no necesito congregarme en ninguna iglesia. When you hear someone say, I don't need to congregate in any church. Yo aquí en mi casa tengo mi iglesia. I, in my house, have my own church. Es una oveja enferma. It is a sheep that is ill. Está enferma. It's sick. Entonces, como hay ovejas enfermas, So because there are sheep that are sick, vamos a usar otras ovejas we're going to use other sheep para que traigan al rebaño de nuevo. to bring them back to the flock. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? El cristiano en forma individual The Christian in an individual form necesita otros como él o como ella. needs others like him or her. El día que usted crea que usted no necesita de nadie, The day that you think that you don't need anyone, usted es una oveja que se ha enfermado. you're a sheep that has become sick. Porque lo primero que Dios nos revela es que nos necesitamos unos a otros. Because the first thing that God reveals is that we need one another. Cuando usted esté preparando para venir, como decía la hermana Yanira hoy, As Sister Yanira said today, cuando usted está preparando para venir al culto, when you're preparing yourself to come to the service, ¿no le da alegría al decir, wow, hace día que no veo a la hermana, al hermano, los voy a ver en el culto, los voy a abrazar, qué bueno ver en su casa, su rostro? don't you rejoice thinking, I'm going to see such and such sister, such and such brother, I'm going to rejoice to see their face? O usted simplemente viene y dice, a mí no me interesa quién vaya, a mí no me interesa quién venga, a mí no me interesa quién... No, yo voy a ver al Señor, no voy a ver la cara de nadie. Or you simply come and you say, I don't care who goes, I'm going to see the Lord, I'm not going to see anyone's No, face. yo voy a ver al Señor. I'm going to see the Lord. Y en comunión con otros santos voy a buscar la presencia de Dios para gozarnos juntos. And in fellowship with other saints, I'm going to seek the presence of God so that we can rejoice together. Pero allí donde está la bendición es donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. But the blessing is where there are 2 or 3 gathered in His name. Observe eso que la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. But observe what the Bible says, that when there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. O sea, Dios puede decirle en un grupo So God can say to you in a group o en un lugar or determinado in a determined place lo que posiblemente no se lo dijo a usted en la soledad. what he could probably did not tell you when you were alone. Hay una palabra que Dios le va a dar en su búsqueda diaria. There is a word that God will give you in your daily seeking. Pero hay una palabra que usted necesita para ser manifestado en un consenso corporativo en la iglesia. But there is a word that you need
that you will be given when you're in the church. Usted ora a Dios y Dios le va a hablar. You pray to God and God will speak to Pero you. habrá cosas que Dios le va a decir en medio de la congregación. But there are things that God will say to you in the midst of the congregation. Necesito que entiendas que tiene que ir el nivel de buscar a Dios en acercarnos a Él individualmente. I want you to understand the level of God, of seeking God and seeking Him individually. Lo que se convierte en una vida de comunión con Dios What becomes a life of communion with y en una God relación con Dios. and a relationship with Pero God. yo también necesito la relación con el cuerpo. But I also need the relationship with the body. Hemos de leer la escritura y sentir el mensaje juntos. We are to read and receive the message together. La Biblia dice, ¿sabe una cosa que Jesús hacía? You know something that Jesus did? ¿Qué es lo que Jesús hacía? What did Jesus do? ¿Iba a las casas? He went to the houses. Escucha, ¿iba a las casas? He went to the houses. ¿Iba a las casas? Did he go to the houses? ¿Solo a las casas? Only to the houses? ¿Iba a las casas? He went to the houses. ¿Hablaba y bendecía a la gente en la casa? He spoke and he blessed the people in the house. Lo hablamos el día viernes. And we said this on Friday. Pero Jesús, donde iba, en la sinagoga que había, entraba a la sinagoga. But Jesus, wherever there was a synagogue, he would enter. ¿No entró en el templo acaso? Didn't he enter in the temple? ¿No fue que vio lo que había en el templo? Didn't he see what was in the temple? ¿No fue lo que él declaró, mi casa de oración será llamada? Didn't he declare, my house will be called a house of ¿En cuántas prayer? oportunidades Jesús se metía en la sinagoga y tomaba el libro del profeta Isaías y leyó el libro del profeta Isaías? In how many opportunities Jesus entered the synagogue and he took the book of prophet Isaiah and he read it out loud? Está demostrado en el ministerio de Jesús que Jesús entró en varias sinagogas. It is shown in the ministry of Jesus that he entered in several synagogues. Era el templo en esos lugares, It was the temple in those places. pero también entró en el templo principal. But he also entered into the main temple. O sea, tenemos que entender que la vida cristiana es una vida que no podemos inclinar la balanza de un lado ni tampoco la balanza a otro lado. So we must understand that the Christian life, we cannot tilt the scale to one side or tilt the scale to the other side. Necesito acercarme a Él, I need to come close to him, pero necesito considerarte a ti como mi hermano en Cristo. but I need to also consider you as my brother in Christ. Y yo necesito, aleluya, considerarte que tú eres parte y somos parte de una iglesia amada. And I need to consider you and we need to know that we are part of a beloved church. Cristo iba regularmente a una sinagoga siendo el Hijo de Dios. Christ would go regularly to the synagogues even though he was the Son of God. Y Cristo prometió una bendición especial And Christ promised a special blessing. cuando se reuniera un grupo para adorar y engrandecer su nombre. When a group would come together to worship and increase his name. No entiendo por qué hay tantos cristianos hoy en día I don't understand why there are so many Christians today que van a sus congregaciones de vez en cuando, una vez al año o dos veces al año. that they congregate once in a while or once or twice a year. En realidad nosotros tenemos que dar gracias a Dios en esta mañana In truth, we need to thank God this morning por la libertad que todavía tenemos en esta nación, for the freedom that we still have in this nation. por al adorar y alabar al Señor públicamente y libremente. To be able to worship and praise the Lord freely and publicly. Lo que en otros lugares no es permitido. What is not allowed in other places. En Irán los cristianos se reúnen a escondidas, pero se reúnen. In true Christians, they get together in those places, hiding, but they gather. En they China gather tenemos together. la iglesia perseguida In China, we have the persecuted que se church, reúne secretamente. that they gather together in secret. En Corea del Norte tenemos la iglesia perseguida. In North Korea, we have the persecuted church. En Irak tenemos la iglesia perseguida. In Iran, we have the persecuted Pero a church. pesar de la persecución, But aside from the ellos han persecution, entendido la revelación, considerárselo uno al otro, porque se reúnen como familia. they have understood the revelation to consider one another because they gather together as a family. Podían decir, como hay mucha persecución, They could say because there's a lot of persecution, quedémonos quietitos cada uno en nuestra casa y no vayamos a ningún lado. let us just stay home and not go anywhere. No, hermanos, son miles que se reúnen. No, brethren, there are thousands that gather together. Se reúnen en las casas, They gather together in the pero home. necesitan la comunión de otros que piensan como ellos, creen como ellos y adoran a Dios como ellos. But they need the communion of others that think like them, that worship like them. Mire, iglesia, cuando un cristiano pierde la comunión con los demás del cuerpo,
cuerpo Look, church, when a Christian loses the communion, the fellowship with the o others in the pierde body, el amor de la compañía de los santos or loses the love for the company of the y saints, comienza a razonarlo todo, and begins to reason everything, en realidad está tomando un camino erróneo. it is taking the wrong path. La gente People es atraída is attracted por las personas que comparten un mismo espíritu. by the people that share a same spirit. Es decir, yo estoy aquí en esta mañana Which means I am here this morning y estoy predicando esta palabra and I am preaching this word porque sé que ustedes están de acuerdo en esta palabra. because I know that you're in agreement in this word. Y si no estuvieran de acuerdo, And if you were not in agreement, igual predicaría la palabra, the same way I would preach the pero word, con una resistencia total. but with total resistance. Entonces, siempre hay uno que otro que no entiende. There is always one or another that does not understand. Pero el hecho de estar aquí But the fact to be here es que nos deleitamos is that we delight como iglesia as a church en la presencia de nuestro Dios poderoso. in the presence of our God Almighty. Entonces finalmente tenemos estas 4 afirmaciones. And then finally we have the 4 affirmations. Acerquémonos a Dios, Let us draw near God aferrémonos a nuestra esperanza cristiana, with the assurance of our Christian faith. consideremos unos a otros para ayudarnos mutuamente Let us consider one another to help each other. y no olvidemos de reunirnos, And let us not forget to assemble porque el together. lugar más extraordinario de reunión Because the most extraordinary es cuando place estamos reunidos como asamblea y como iglesia. to meet is when we're gathered together as an assembly and Gracias a por church. tener a un Dios vivo Thank you for having a living God y sentir su presencia, and to feel His presence, sentir su gloria, to feel His sentir glory, la majestad de su espíritu en nuestro ser. to feel the majesty of the Spirit in our being. Así que mire esto, Therefore, look at this. usted en la semana se va a reunir con otros, During the week, you will gather together with others, haciendo mi casa y su casa un altar de adoración. making of my house and your house an altar Pero en of los prayer. cultos de la casa, But the service is here del in the templo house donde se reúne la iglesia, of the temple where the church vamos a estar gathers desesperados por venir y contar lo que Dios está haciendo en nuestras casas. together. We're going to be desperate to come and tell what God is doing in our homes. Y vamos a entender que la comunión de los santos And we're going to understand that the fellowship of the saints, es el privilegio que Dios nos ha dado como cuerpo. it is the privilege that God has given to us Soy as a body. un miembro, no soy el cuerpo. I am a member, not Por the lo body. tanto, yo necesito del cuerpo para funcionar como miembro. Therefore, I need the body to function as a member. Si yo no reconozco la importancia del cuerpo, If I don't recognize the importance of the body, soy un miembro que tiendo a secarme y a morirme. then I am a member that will dry and Porque die. todo lo que está fuera del cuerpo se seca y se muere. Because everything that is outside of the body dries out Para and yo dies. tener vida, For me to have life, tú tener vida, and for you to have life, estamos en un cuerpo que vive, we are in a body that lives, cuya cabeza es Cristo. whose head is Christ. Aleluya. Hallelujah. Que la unción del fuego del Espíritu Santo That the anointing of the fire venga of the sobre Holy nuestra Spirit vida. come over our lives. Y no te enojes porque no eres dedo. And do not be angry because you're not the finger. Posiblemente eres uña, You're perhaps a nail, pero estás en el cuerpo. but you're in the body. Y no te sientas mal si no eres oreja. And do not feel bad if you're not an ear. Posiblemente eres el hueso de la rodilla, Perhaps you're the bone in the knee, pero estás en el cuerpo. but you're in the body. No te sientas mal Do not feel bad por lo que otros hacen, because of what others do, sino preocúpate por ejercer tu actividad como el miembro que pertenece al cuerpo. but be concerned to exercise your activity as a member of the body. Porque hay personas que quieren ser todos oreja. Because there are people that want to be ears, No es un cuerpo. but they want to be just ear. And not Algunos body. ven la oreja, Some see the ear, lo de exterior. the exterior. Pero para que esta oreja funcione, But for that ear to function, no está de adorno. Hay un sistema auditivo que trabaja dentro. there's an auditory system that works Y inside. posiblemente tú seas el tímpano de ese cuerpo. And perhaps you are within that system. Por eso que puedes escuchar lo que otros no escuchan. That is why you can hear what others do not Y hear. puedes decir, cuidado, And you can say, be careful, ten cuidado, que que hay algo que viene. that there is something coming. Ah, no, el Señor me tiene que hablar a mí.
Oh no, the Lord has to speak to me. No, tú eres oreja, pero no eres el tímpano. No, you're the ear, but you're not within the system. Y el tímpano capta la voz. And that's the one that caps the La voice. oreja, no sé por qué, pero la oreja es como un adorno, ¿no? I don't Pero know está why, en el but cuerpo. the ear is like a decoration. Hay algunos que son cejas. There are some that are eyebrows. ¿Usted sabe para qué tienen las cejas? Do you know what you have the eyebrows for? ¿Para qué tienen las cejas? What are your eyebrows for? ¿No está el doctor Yasser acá? ¿Para qué usted tiene las cejas? What do you have eyebrows for? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí hay una doctora. ¿Para qué? Para que el sudor no le caiga en los ojos. So that sweat does Y not también fall in como your que eyes. funciona algo así como para el sol también proteger. And it Nos da also sombra, works- ¿verdad que sí? And it also works to give shadow. Es decir, para que el sudor, Shade. si no tuviera ceja, el sudor cae y se mete en los ojos. If you did not have your eyebrows, the sweat would go in Tendría your que eyes. ponerse, entonces Dios tenía que haber creado un parabrisas. Pero Dios hizo las cejas. Then the Lord would have to have created Y hay gente que son windshield wipers. hay gente que son ceja. There are people that are eyebrows. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah, glory Entonces to God. cada uno tenemos una función. So everyone has a function. Si yo entiendo que tengo una función, If I understand that I have a function, yo alabo a Dios con todo mi corazón. I praise God with all my heart. Lo que me preocuparía es no ser ningún miembro y estar fuera del cuerpo. What would concern me is not to be a member and be outside of the body. Pero si estoy en el cuerpo, But if I am in the body, soy importante. then I am important. Si estoy en el cuerpo, If I am in the body, le pertenezco a Él, I belong to Him. como mis hermanos también le pertenecen al mismo dueño. As also my brothers and sisters belong to Entonces, Him. aprende a considerarse uno a otro Learn to consider one another y animarse en la fe. and to encourage Ponte de pie, one another iglesia. in the faith. Stand on your feet. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, yo te doy gracias a los músicos, los cantantes, todos en plataforma. Father, I give you thanks. Señor, te doy gracias Lord, I give you thanks por esta mañana, este mediodía, dándonos el privilegio, la oportunidad de entender la función del cuerpo. for this morning, this midday, to give us the privilege to understand Entender the que nos functions of the necesitamos unos a otros. body. That we need to understand that we need one another. Señor, que somos responsables delante de ti Lord, that we are responsible before you de acercarnos a tu presencia to come near your presence y de ser conscientes que tú nos coronas de favores y de misericordia. and to be conscious that you crown us with favor and mercy. Padre, úngenos en esta mañana. Father, anoint us this morning. Ayúdanos a entender la revelación como cuerpo podamos crecer. Help us to understand the revelation so that we can grow as a body. Y si vemos alguna oveja enferma, And if we see a sheep that is sick, la podamos, Señor, restaurar y traerla al rebaño. that we can restore it and bring it back to the flock. Porque una oveja no puede vivir fuera del rebaño. Because a sheep cannot live outside La of the oveja flock. vive en el rebaño. The sheep lives in the flock. Es el animal que necesita la compañía de otra oveja It is the animal that needs the company of para another ser sheep fuerte y saludable. to be strong and healthy. En el nombre de Jesús de Nazaret, In the name of Jesus of Nazareth. Señor, ayúdanos a reconocer Lord, help us to recognize que tú nos has dado una gracia y una habilidad a cada una de nuestras vidas that you have given us a grace and an ability to y que each one somos of our lives. parte del propósito y diseño divino. And that we're part of the divine purpose and design. Que cada uno somos responsables cómo ejercemos la función como miembro. That each one is responsible in how we exercise our function Ayúdanos as a a member. entender lo que tú afirmas por tu palabra. Help us to understand what you affirm by your word. Danos oídos claros Give us clear hearing. y danos ojos espirituales que podamos ver claramente. And give us spiritual eyes so that we can see clearly. Danos la unción de tu gloria y de tu presencia. Give us the anointing of your glory and presence. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ministra en nuestra vida en
estos días Minister our lives these en donde days más y más necesitamos de tu presencia. when we need the most of your presence. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Mientras el